Nos encontramos hoy con la doctora Esther Cohen para problematizar sobre Lingua Tertii Imperii, la lengua del Tercer Reich, dando continuación a la última presentación con el mismo nombre. La doctora Esther Cohen es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Tiene varias publicaciones, entre ellas La palabra inconclusa, El silencio del nombre, Con el diablo en el cuerpo, por citar algunas. Se encuentra con ella la doctora Rosmarie Maria Kafelmann, psicoanalista, autora de Le Problème du Caporal Lortie y Erótica de la transgresión. Tengo el gusto de estar con Esther Cohen problematizando sobre este punto que es la lengua, y en este caso la lengua del Tercer Reich. Y cuando digo lengua, me refiero a lengua escrita con dos palabras. Para aquellos que no saben a qué me refiero, tendrían que ver la primera parte. Esther es autora de varios libros, como ya se mencionó, y entre ellos uno denominado Los narradores de Auschwitz, libro que me interesó para el tema que nos convoca el día de hoy. Esther, el siglo XX fue un siglo calificado de barbárico, de barbarie, justamente por los genocidios cometidos desde el principio. Primera Guerra Mundial, Armenia, Segunda Guerra Mundial, Alemania, ex-Yugoslavia, Guatemala, Ruanda, para citar solo algunos. Entiendo muy bien cuando Primo Levi dice que sobrevivió a los campos de exterminio para contar lo que vivió. Vivir para contar y contar para no olvidar. Es algo que retomas en este libro, Los narradores de Auschwitz, en varias ocasiones, creo inclusive que es el centro del libro, y me quedé pensando en esta preocupación respecto al olvido. En algún momento mencionas que tiene que ver con la indiferencia y cito, dices, vivimos en una burbuja en la que nadie quiere saber nada del otro, indio, negro, indígena, etc. Y Auschwitz está presente en la historia, en nuestra cotidianidad, digamos, por todas las presentaciones, ensayos, filosofía, literatura, películas que han habido. Y esta nueva figura relativamente nueva, que no es propiamente del siglo XX, yo la situaría más en el siglo XXI, aunque empezó a finales del siglo XX, que es la literatura testimonial. Que actualizan mediante testimonios lo sucedido. Sin embargo, hay gente que quiere olvidar y hay gente que quiere recordar. Y hay gente que quiere olvidar para poder vivir. Entonces, esta preocupación por el olvido es uno de los puntos que están en mi mente hoy, pensando en que la posibilidad del olvido es inherente a la lengua misma. ¿De qué manera? Porque la lengua va cambiando, se va modificando a través de las épocas, de los tiempos, debido a muchas circunstancias, ya sea políticas, de moda, acontecimientos sociales, traumas personales, en fin, que tienen una incidencia. Sin embargo, en este cambio en las palabras, en esta modificación en el significado de las palabras, hay una pérdida. Y esa pérdida es lo que condiciona, lo que provoca parte del olvido, pero poniendo mucha atención en que olvidar o recordar va más allá de la voluntad, ¿no? Recordamos, olvidamos sin querer. De repente se presentan imágenes en nuestra mente o de repente olvidamos sin querer. Obedece más a cuestiones inconscientes. Pero volviendo al tema de la lengua como tal,
pensaba, por ejemplo, en uno de las palabras que utiliza Klemperer en su libro La lengua del Tercer Reich, para citar una, en el que menciona la palabra organizar. Y la palabra organizar tenía un significado muy preciso durante la lengua del Tercer Reich, muy relacionada con centralizar. Dice, por ejemplo, todo estaba imbuido de la idea que todo trabajo debía organizarse primero, es decir, que debía de ser distribuido por alguna autoridad a un grupo disciplinado. Entonces se crearon organizaciones centrales que estaban por encima de las organizaciones particulares. Hoy en día la palabra organizar es una palabra que se utiliza muchísimo, pero ya no con ese significado y ya no dándole ese sentido. Algo se perdió. ¿No es esto una muestra, un ejemplo de cómo hay un olvido condicionado por la lengua? Sí, para empezar, dentro de todo lo que has dicho, yo diría que la era del testimonio, como bien lo dice Annette Bibiorca, empieza en los años 60 del siglo XX. Realmente es ahí, después de la guerra, viene un silencio generalizado y es a partir de los años 60 en que empieza a aparecer esta necesidad de contarlo todo. Y en esto entra Primo Levi, ¿no? Primo Levi, que dice, la única cosa que me hacía seguir adelante era justamente vivir para contar esto que nadie nos iba a creer, que nadie iba a pensar que este infierno realmente sucedió. Y eso es lo que motiva a muchos escritores, no solamente a él, a Kertész, a Méry, a todos ellos que pasan por campos, incluso los que no pasan directamente por los campos, era sobrevivir para contar. Y esto es algo que se da de manera muy fuerte, digamos, de los años 60 en adelante. Digo, se sigue hablando del tema, se sigue escribiendo, pero creo que el auge fue la segunda mitad del siglo pasado. La gente callaba por miedo, por querer olvidar también, por querer olvidar algo tan traumático como fueron los campos de concentración, y sin embargo hubo un momento en que tuvieron la necesidad de hablar, y entonces empezaron a contar. Ahora sí, a mí me interesa mucho en este libro resaltar la necesidad de la memoria, la necesidad del no olvido justamente. Pero lo que plantea Klemperer es, él hace una especie de disección de la lengua del totalitarismo nazi y va diciendo cómo la lengua se va empobreciendo, cómo la lengua va perdiendo su valor y su riqueza, incluso retórica, ¿no? O más bien poética, más que retórica. La retórica viene por parte del nazismo, que plantea justamente palabras como organizar, como pueblo, como fanático, como total, como heroico, todo acto. Entonces, en la manera en que todo es heroico, todo es fanático, en el sentido positivo, no negativo, en la medida, lo que se va haciendo es un adelgazamiento de la lengua. Entonces, lo que hace Klemperer realmente es querer recuperar el alemán de aquel entonces, pero no el alemán nazi, ya nazificado. Él dice que heredamos todavía ese alemán nazificado, esa lengua petrificada del nazismo, pero justamente de lo que se trata es de recuperar la lengua antes del nazismo, de recuperar ese valor poético. Y en ese adelgazamiento podemos también pensar en lo que es la poesía de Paul Celan, digamos, ¿no? O sea, la poesía de Paul Celan llega a un extremo en que ya no puede decir mucho, se va adelgazando también hasta acabar en el silencio, que es suicidio, ¿no? Finalmente. Entonces, lo que Klemperer plantea es justamente recuperar la memoria, Primo Levi plantea también recuperar la memoria de eso que sucedió, que no se olvide que Auschwitz fue un parteaguas en la historia de la humanidad. Y es ahí donde tenemos que
recuperarla para ver cómo ahora se multiplican los Auschwitz, ¿no? Ahora los tenemos, se reproducen de otra manera. Lo que vemos en Siria, lo que vemos en África, lo que vemos también en países de Latinoamérica. Podemos ver que hay todo esto y que sigue existiendo esta tendencia, digamos, totalitaria, que obviamente pasa también por la lengua. Uno pensaría que la lengua no tiene nada que ver y sin embargo la lengua lo dice todo. Habla ya de ese empobrecimiento total del individuo y de eso lo que tú llamas, cuando hablas en tu video sobre la subjetivación, una desubjetivación absoluta del sujeto hablante finalmente. Es alguien que se pierde, que queda encajonado, encarcelado en un lenguaje pétreo y que ya no dice nada del individuo. Entonces, sí estarías de acuerdo en esto de que el olvido forma parte, digamos, es inherente a la lengua misma, en el sentido de que la lengua va cambiando, se va transformando. Es difícil pensar en la lengua como algo estático. Sí, no, en absoluto. La lengua se va modificando. Lo que hablábamos el otro día, ¿no? Por teléfono, diciendo, bueno, cómo la lengua va cambiando y hay palabras, por ejemplo, la palabra sanforizado, que yo estoy segura que muchísima gente, gente joven, no la conoce, ¿no? Y era la ropa que estaba hecha para que no se encogiera, ¿no? O cuando hablas del material con el que se hacía la ropa en aquel entonces, que era un material horrible, que era la terlenca, tú le preguntas a un joven de 20 y tantos años qué es la terlenca y tampoco sabe qué es eso. O sea, la lengua va evolucionando. Pero cuando hablas del nazismo, de lo que se trata es justamente de olvidar ese lenguaje petrificado, ¿sí? Para recuperar un lenguaje rico, poético, ese lado poético de la lengua, ¿sí? No que, en efecto, la lengua no es algo estático, hay que, digo, cuando estudiamos textos del pasado tenemos también que ver cómo se van transformando, ¿no? Yo estoy trabajando ahora sobre la prostitución en la época no hispana y no se les llamaba prostitutas. La palabra prostituta surge en 1700, digamos, más o menos, y ya desde antes se les llamaba mancebas, mujeres de la calle, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda esta lengua va evolucionando, ¿sí? En cambio, en este caso concreto, cuando Klemperer plantea esa lengua del Tercer Reich, él va a ir detectando día con día en los periódicos cómo esta lengua se va adelgazando y se vuelve en una lengua totalitaria. Me refiero a que muestra claramente una modificación en la lengua durante el tiempo del Tercer Reich, lo cual muestra que la lengua es susceptible de ser influenciada por intereses del Estado totalitario, lo cual digamos que es una muestra de que la lengua sí puede ser influenciada. Por ejemplo, la propaganda, que gobiernos totalitarios y propaganda van de la mano, ¿no? Es difícil pensar un régimen totalitario que no haya utilizado la propaganda para sus fines de propaganda ideológica a través de teatros, emisiones de radio, afiches, carteles, etcétera, de todo tipo. Esa propaganda le da una fuerza para la influencia que tiene ideológicamente la lengua. Una vez que la propaganda ya no está, una vez que el régimen totalitario cae, ciertas palabras dejan de tener ese significado y de tener ese sentido. Por ejemplo, menciona Klemperer la palabra fanático, que mencionaste antes, que se lo utilizaba en vez de decir apasionado, se decía fanático. Por ejemplo, los soldados luchan fanáticamente en Normandía. Una vez que cayó el régimen, la connotación que
se le daba a la palabra fanático desapareció, lo dice claramente. Entonces, eso no ayuda al olvido. Es un ejemplo de me gustaría centrarme en la lengua. Sí, Uh-huh. yo no sé si ayuda al olvido. Lo que él plantea, desde mi perspectiva, es que, por ejemplo, el uso de la palabra fanático, desde siempre, había tenido esta connotación negativa. Y en cambio, durante el nazismo, se le da una connotación absolutamente positiva. Uh-huh. Y él lo que dice es que el problema ha sido que heredó el alemán muchas de las palabras de ese alemán nazificado, y que de hecho hasta la fecha, bueno, hasta cuando él escribe, se siguen utilizando con el mismo sentido en que se utilizaban en la... Entonces lo que apuesta es por una limpieza, digamos, de la lengua, porque la lengua también es historia, la lengua Uh-huh. es la que te convierte en un sujeto finalmente, ¿no? Uh-huh. Dice Rosenzweig, la lengua es más que sangre, ¿no? Más que la sangre. Y citado también por Klemperer. Entonces sí creo que la lengua no solamente se deja influir por un sistema, sino que la lengua también pasa por este sistema totalitario y se vuelve totalitaria, Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Y que en ese sentido, en efecto, o sea, la lengua es una muestra, digamos, de cómo va evolucionando una sociedad. Por ejemplo, yo entré a la universidad en el 68 y entonces sí recuerdo los eslóganes de entonces, etcétera. Y cuando salgo a marchar actualmente y oigo los mismos eslóganes, me doy cuenta que no ha habido una evolución, que no ha habido la posibilidad de imaginar otra realidad que no sea la del 68, que se siguen repitiendo. Uh-huh. Que entonces ahí la imaginación se trunca, que la lengua no está dando lo suficiente para enfrentarnos a un sistema diferente al que se enfrentó el movimiento del 68. ¿No? Uh-huh. Sí, fíjate, justamente lo que pienso respecto a la lengua es que es inherente al olvido, o sea, permite el olvido por sus modificaciones, pero también permite el recuerdo, permite que se asocie, que se permite por medio de una asociación de repente a recordar algo. Y todo esto inherente a la lengua misma. Uh-huh. No solamente el olvido, pero es difícil entonces luchar contra el olvido cuando en la lengua misma hay algo que condiciona el olvido, ¿no? Pensaba entonces en Primo Levi y esa necesidad de contar, de llevar un testimonio para que se sepa de lo que había ocurrido. Pasa el tiempo y las palabras van cambiando, ciertos sentidos se van modificando, el olvido se va instaurando más allá de la voluntad, más allá del sujeto, más allá de la persona, sino por la manera de funcionar de la lengua. Y lo digo entre comillas porque también hay una parte de la lengua que hace exactamente lo contrario, que es justamente guardar ciertas cosas. Pero uh-huh. ese es justamente el lugar de la literatura, porque en los narradores de Auschwitz, de alguna manera, bueno, Primo Levi sostenía que él había escrito eso, si esto es un hombre, así de un jalón, sin pensar en las palabras, sin pensar en cómo lo decía, simplemente tratando. Uh-huh. Y uno se da cuenta que lo que está haciendo Primo Levi es literatura de testimonial, pero literatura al fin y al cabo. Sí. Y entonces, lo que hay que luchar, en todo caso, no es que solamente que esté sometido al olvido, sino que la lengua tiene también como apuesta el romper con ese tipo de lenguaje que trataba de olvidar o de disminuir al sujeto y encarcelarlo en una lengua totalmente, digamos, cuadrada, que no respondía más que a eslóganes, digamos, ¿no? Uh-huh. O esas abreviaturas de las que habla también Klemperer. Entonces,
la literatura tiene esta capacidad también de luchar contra el olvido, de luchar contra el olvido, de luchar contra la lengua del olvido. Y de, al contrario, hacer de esta imaginación, cuando hablo de imaginación no es que esté imaginando lo que sucedió en los campos, sino hablo de la imaginación, de esta creatividad de la lengua que te permite, digamos, dar un paso más adelante y no mantenerte en esta idea de la lengua del olvido, sino luchar contra la lengua del olvido para recordar. Pero para recordar muchas veces no necesitas solamente el testimonio puro de los que hablan, necesita la escritura. Y Primo Levi, antes de morir, antes de suicidarse, que nunca se sabrá bien si fue suicidio o no, él reconoció que había pensado cada palabra de lo que había escrito. O sea, que cuando escribió "Si esto es un hombre", pensaba en el peso, ¿no?, literario que podía tener para evocar lo que fueron los campos. ¿Sí? Y entonces ahí juega mucho el concepto de literatura, ¿no? La literatura como esa posibilidad creativa e imaginativa, ¿sí? Este proceso de imaginación, como dice Didi Uberman, por ejemplo, ¿no? Él dice, para saber hay que imaginar. O sea, no basta, ¿no?, con que te den los datos de lo que sucedió en Auschwitz. Necesitas imaginar lo que fue la experiencia de Auschwitz. Y esa imaginación obviamente tiene que ver con esa palabra creativa, con esa lengua que puede de alguna manera evocar esa experiencia concentracionaria. La literatura testimonial, este género testimonio, no es justamente algo que trata de apegarse lo más posible, lo más exacto posible a lo que fue, no tanto tomar distancia, sino realmente llevar a la experiencia lo que sucedió de la manera más cercana, de la manera más vivida. Obviamente que dentro de las vivencias hay una gama, cada quien lo vive de distinta manera, pero no está más bien apegada al... Lo que pasa es que yo te diría y te contestaría con Riquet, yo no soy una experta en psicoanálisis y no me meto en ese Sí. problema, pero lo que decía Riquet del sueño, no existen los sueños, existe la narración del sueño, no existe el sueño en sí mismo, es la forma en que narras el sueño, como el psicoanalista puede interpretar un sueño. De la misma manera lo dice Derrida, que se dedicó tanto también al psicoanálisis, que dice, no existen hechos sino interpretaciones, ¿no? Y entonces, el hecho como tal, o sea, si yo te digo, no sé, esta flor que estoy viendo acá, yo puedo ver la flor de una manera y cualquier otro puede verla. La flor existe, no es que no exista, pero la forma de narrarla hace de la flor algo muy específico. O sea, tú no puedes narrar la verdad absoluta del campo, ni en cine, ni en la lengua cinematográfica, ni en la literatura, si no es justo a través de un lenguaje que te permita evocar también eso. Porque la experiencia misma, tú no la viviste. Entonces, hay que apegarse a los hechos, ¿sí? Pero hay que tratar de evocar a través de la lengua esos hechos para darle un sentido al lector. No hay la transcripción, de la misma manera que la traducción es, como dice Walter Benjamin, una imposibilidad en la traducción. La traducción no es solamente traducir palabra por palabra un texto, es también darle un sentido en la propia lengua, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí te tienes que apegar a los hechos, pero los hechos tienen que ser también evocados de cierta manera.